Hola, soy CryptoHafer. Un día más estoy con todos vosotros para hablar de trading, de inversión, de análisis técnico, de criptomonedas, en definitiva. Muchas gracias por ver mis vídeos, por comentar, por suscribirte al canal. Poco a poco vamos creciendo y llegando a más gente, lo cual es interesante porque significa que todo aquello que os voy diciendo, pues bueno, a alguno por lo menos os está sirviendo y os puede venir bien. Con lo cual vamos a continuar. Empezando por Bitcoin. Como veis, de momento tenemos al precio lateral. Prácticamente en todas las monedas se va a repetir el mismo patrón. Rebotó de mínimos, llegó a esta zona sin llegar a superar los máximos previos y bueno, se ha quedado de momento ahí. Veremos a ver hacia dónde va el siguiente movimiento del precio. Poco más que añadir con respecto a ayer, ya veis que no ha tenido ningún movimiento muy brusco. Ethereum, por ver un poco las dos más importantes, un poco más de lo mismo, quizás un poquito peor que Bitcoin, pero sigue estando ahí en la zona. Entonces, viendo que está un poco peor que Bitcoin, se me ocurre que podríamos compararlas a ellas. A ver si lo escribo bien. Se me ha ido. Ethereum con respecto a Bitcoin. Como veis, alguna vez os he comentado que las criptomonedas al final cotizan por pares. Entonces hay muchas opciones diferentes. Habitualmente los precios suelen ser los movimientos suelen ser bastante similares en cualquier cotización. Pero por ejemplo en este caso que estamos comparando dos criptomonedas entre ellas, claro, si una está más fuerte que la otra, el precio lo recoge. En este caso, por ejemplo, en abril, veis que Ethereum tuvo una subida muy importante con respecto a Bitcoin, porque en ese momento estaba mucho más fuerte que Bitcoin. Aquí corrigió, bueno, hizo una serie de impulsos retrocesos y ahora, por ejemplo, vemos que desde el 7 de junio, 8 de junio, está corrigiendo, ¿vale? Mientras que con respecto al USDT van más o menos las dos parecidas. Sin embargo, entre ellas veis que no es así. Bueno, alguno que podáis tener Bitcoin o Ethereum, si os interesa también tradear entre ellas dos, puede ser interesante. Si queréis, por ejemplo, balancear las carteras, imaginaos, por ejemplo, que tenéis mucho Bitcoin y queréis también balancear un poco y tener un poco de Ethereum también. Bueno, sería una alternativa. Esperar un poco a ver hasta dónde puede llegar a corregir Ethereum, que por ejemplo una zona interesante de soporte podría ser esta zona de aquí, de los 0,06, bueno, aquí 0,06, 0,063, puede ser una zona interesante de ver qué es lo que hace ahí y en función de lo que nos haga en esta zona, posicionarnos. Ya os digo, si queréis un poco balancear la cartera, bueno, eso ya depende de cada cual. Bueno, como las monedas van bastante parejas y no hay mucho movimiento entre ellas, con lo que vimos ayer, si queréis, vamos a ver unas cuantas. El otro día terminamos las monedas que empezaban por A. Vamos a ver, siguiendo el orden alfabético, las que tienen la B. Esta que se llama Bayer, DAO. Bueno, aquí vemos, está en esta zona lateral. Aquí, por ejemplo, tuvo este volumen bastante importante con respecto a lo anterior. Lleva muy poco tiempo cotizando. Es una moneda muy pequeña, ya veis, solo, claro, 2.800.000 USDT en las últimas 24 horas. Bueno, lo tenemos aquí en una zona interesante. Esta sigue respetando estos mínimos marcados. Aquí este volumen alcista. Bueno, veremos si consigue romperlo.
Pero mucho cuidado con estas monedas tan pequeñas, ¿eh? Os repito una y otra vez, tener mucho cuidado. Bakery Token, 55 millones, un poquito más grande. Si os fijáis, lleva muy poco tiempo cotizando contra el USDT. Yo, por ejemplo, esta moneda os puedo informar. Yo cuando me abrí esta cuenta con Binance, que tenemos aquí, tiene una opción que es el staking. Ya os hablé de ellas cuando veíamos la cartera, la composición de mi cartera. Esta moneda en concreto la tuve en staking, ¿vale? Entonces, porque veáis también, si os fijáis, esta moneda lleva cotizando con respecto a USDT desde el 30 de abril, pero con respecto a Binance, si os fijáis, lleva cotizando desde octubre del año pasado, septiembre del año pasado, ¿vale? Entonces, bueno, ha tenido aquí una serie de movimientos. Si os fijáis aquí, un impulso muy fuerte, retroceso, impulso hasta la misma zona, retroceso, impulso a la misma zona, retroceso. No termina de romper esta zona. De momento tampoco ha perforado este mínimo que tenemos aquí. Vemos a ver qué es lo que va a hacer esta moneda. Pero bueno, quería también que vieseis un poco que hay monedas que cotizan primero frente a unos pares y luego frente a otros. Bueno, eso ya cada plataforma determina un poco cómo lo hacen. Pero bueno, aquí la tenemos. Bake. Val, 2 millones. Lo tenemos también aquí en zona corrigiendo de retroceso, haciendo suelo, a ver qué es lo que hace. En principio, si a no ser que vea algo así muy llamativo, si es algo muy similar a todo lo que está haciendo el resto del mercado, tampoco me va a detener mucho en analizarlo. Pues fijáis, están todas más o menos en la misma zona. Esta moneda, por ejemplo, BAND, hemos dicho 7 millones, tampoco es una moneda muy grande. Sí que, por ejemplo, me llama la atención esta vela de aquí, que con respecto a todo su histórico, como habéis visto, tiene mucho volumen. Bueno, puede ser una zona interesante caso de que la rompan, para posicionarlos con mucho cuidado. Os comento una vez más, moneda pequeña, BAT, Basic Attention Token. Bien, al igual que todas, está consolidando estos descensos. Veremos a ver hasta dónde baja, o si se quiere dar la vuelta, o qué hace. Bitcoin Cash, esta moneda un poquito más grande, aquí lo tenemos, 69 millones. Muy similar a todas las que hemos visto en esta zona de aquí. Veremos a ver si alguna quiere romper o no quiere romper, y hacia qué lado quiere romper. Poco más que añadir. BIM, lo mismo, en las mismas zonas. Si os fijáis, se encuentran todas más o menos en unas zonas muy parecidas. Bella Protocol. Bueno, veis, lo mismo, está también, lleva poco tiempo cotizando. Subida, descenso, ahora se encuentra ahí abajo. Este volumen bastante importante aquí. Si lo rompiese hacia arriba, sería una zona para plantearse. BLZ, Bluesell. Si os fijáis, lo mismo, está en la misma zona que casi todas. Es decir, poco más que comentar. BNT, Bancor, 3 millones, también una moneda pequeñita, en la misma zona que todas, con lo cual no voy a perder tiempo en esta. Bitcoin Standard Hash Rate Token, BTCST, 2 millones, pequeñita. Bueno, aquí tenemos un gap importante entre el 15 de marzo y el 19 de marzo. Dejó esta moneda de cotizar y abrió con un gap. Gap se le llama a estos huecos que hay aquí entre la cotización de un día y la siguiente cotización, ¿vale? Gap o hueco, como queramos decirlo. No sé a qué fue debido, pero bueno, aquí lo tenemos. Está en mínimos, por lo tanto, mucho cuidado.
a ver qué es lo que hace, a ver si nos plantea alguna figura de vuelta. BTT, esta es la moneda que BitTorrent, esta es la moneda en la que entré yo. La tenemos aquí en esta zona de soporte, manteniendo el soporte, buscando este doble suelo. Bueno, yo entré en esta moneda, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero entré yo creo por esta zona de aquí, zona del 38,2%. Bueno, ha seguido bajando, es una de las opciones que había. Y como digo siempre, si nuestro horizonte es a largo plazo, bueno, esta es una de las monedas que os comenté, que era muy... Bueno, no están pequeñas, ya son 39 millones, bueno, más o menos, dentro del rango pequeño medio. Metí muy poco dinero y la tengo ahí un poco, no la reviso todos los días a ver cómo evoluciona, sino que la tengo ahí a ver qué es lo que puede pasar y no la miro mucho. Burger Swap, muy poco tiempo cotizando, subió, bajó perforando mínimos previos, retrocedió un poco y ahora está volviendo a bajar. Veremos a ver qué es lo que nos hace. Muy poco tiempo cotizando, con lo cual no hay mucho análisis técnico que hacer. Y BUSD, esto es una stablecoin, con lo cual está más o menos siempre en torno al 1, a la paridad con el USDT. BZRX Protocol, lo mismo, está en la misma zona que todas, por lo tanto ya veis que da igual que sean criptomonedas grandes, que sean criptomonedas pequeñas, que todas más o menos van al unísono y se mueven a la par. Un apunte que quería hacer, por ejemplo, con esta moneda, en algún comentario de algún vídeo anterior, uno de los amigos que veis estos vídeos comentó que, bueno, que había entrado en una moneda y que el precio, ICP en concreto, y que el precio le había bajado mucho, es decir, que le iba perdiendo una cantidad importante. Entonces, un dato a tener en cuenta es la mente. Hay el psicotrading, que suele llamar alguno. Es un punto que tiene muchas versiones encontradas entre ellas y confrontadas. Hay gente que lo denosta, que dice que el psicotrading no existe, que no vale para nada. Hay gente que es muy apasionada de ello. Básicamente, ¿en qué consiste o a qué se refiere ese término? Es a nuestra forma de comportarnos con respecto al trading. Las emociones nos gobiernan, las emociones nos llevan, nos traen. Hay gente que es mucho más emocional, hay gente que controla mucho más sus emociones, hay gente que es mucho más impulsiva. Por lo tanto, todo eso te va a influir a la hora de realizar tus inversiones. Inversiones, me digo que sean a largo plazo o a corto plazo. Lo mismo tiene que ver una persona mucho más impulsiva, correrá muchos más riesgos que otra persona mucho más reposada y que le guste analizar las cosas mucho más. Por lo tanto, es interesante saber un poco, conocernos a nosotros mismos, saber un poco de qué cojeamos, como se suele decir por aquí, porque el problema que tiene el mundo de las inversiones es que hay dinero en juego. El dinero es una de las 3 áreas maestras en la vida: salud, dinero y amor. Entonces el dinero nos genera bastante tensión interna que hay que saber gestionar, ¿vale? Por ejemplo, en esta posición yo os puedo decir, entré más o menos, creo yo, en esta zona de aquí. Es decir, en estos momentos le voy perdiendo un 50%. Hay mucha gente que se tiraría de los pelos, que se llevaría las manos en la cabeza al saber que está perdiendo un 50%. Entonces, primer punto, si tu horizonte temporal es a largo plazo, no mires todos los días la cotización. ¿Por qué? Porque eso te va a generar estrés, tanto negativo, como el caso de que nos centra ahora, de que vayas perdiendo dinero, como
también negativo, no iba a decir positivo, pero no, también negativo, en el caso de que vayas ganando, también te genera un estrés porque no quieres perder lo que has ganado. Casualmente, una de las cosas que más molesta a un trader, cuando entras en una posición, habitualmente, si tu horizonte temporal es a largo plazo a realizar un holding, no colocamos stop loss, sino que entras en la moneda. La moneda siempre será moneda, a no ser que desaparezca, entonces bueno, siempre va a tener algún valor. Pero cuando te dedicas a un poco a hacer un day trading, un scalping, un swing, lo que sea, entonces sí que es conveniente poner un stop, ¿no? Entonces cuando tú entras en una posición, tienes la primera pregunta que te haces es cuánto dinero estoy dispuesto a perder en esta operación, y a partir de ahí colocas tu stop loss. Habitualmente, cuando esa posición va a beneficios y vas ganando, es curioso que al inicio de la operación estás dispuesto a perder X dinero. Sin embargo, si esa operación va primero en positivo, vas ganando un dinero, luego se gira y te toca tu stop, eso que ya tenías de antes asumido que podías perder se convierte en una carga muy pesada, porque mentalmente para ti no has perdido el stop loss que pensabas hacer, sino que has perdido ese stop loss más todos los beneficios que no has asegurado con el movimiento alcista. Es una situación que suele dar muchos problemas, muchos quebraderos de cabeza. Son cosas que, aunque si no te han pasado nunca, parece que a ti nunca te va a pasar y que vas a controlar todo, pero que todo trader, yo creo que antes o después ha pasado o pasará. Por eso, en este caso, si tu horizonte temporal es a muy largo plazo, no mires todos los días la cotización, déjalo estar, y más sobre todo si vas perdiendo, ¿vale? Déjalo estar, el precio hará lo que tenga que hacer y le va a dar igual que tú mires o que no mires, ¿vale? Entonces, si te supone un estrés el hecho de asumir esta pérdida, déjalo y olvídate de ella. Y cuando sea, la miras de vez en cuando para ver un poco cómo evoluciona, pero no te martirices con una posición, sino que porque esa estabilidad emocional que todos tenemos se puede ver alterada y te va a afectar en el resto de operativa que puedas tener en mente hacer o abiertas en ese momento, ¿vale? Entonces, por eso yo te recomiendo que en el caso de que tengas una pérdida abultada, lo dejes. Está claro que tú tienes un horizonte temporal a muy largo plazo, recuérdate eso, grábatelo a fuego en la mente y déjalo estar. Y bueno, después de este breve apunte de psicotrading, algún día haré algún vídeo un poco más, ampliando un poco más, porque he visto una serie de comentarios por ahí que me parece interesante, sobre todo para las personas que igual no tenéis mucha experiencia en este mundo de las inversiones, por lo menos de criptomonedas. Lo considero dentro de la inversión. Entonces, algún día haremos algún vídeo un poquito más hablando de diferentes situaciones que se nos pueden dar y plantear, y mis consejos de cómo hago yo para afrontarlas. Así que, sin más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haberme acompañado en este apasionante mundo de las criptomonedas. Aunque llevamos un par de días que lo tenemos en lateral, no es muy apasionante que digamos, pero es un momento importante en el que no hacer nada muchas veces es hacer algo, y muchas veces es mucho más importante que abrir una operación. El saber estarse quieto, quitar la mano del ratón y controlarse esos impulsos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Una vez más, muchísimas gracias por estar conmigo. Comenta cualquier cosa que quieras. Si opinas como yo, opinas distinto a mí, lo que tú quieras, por supuesto, coméntalo. Estaré encantado de poder conversar contigo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y hasta el próximo vídeo. ¡Nos vemos!